Hola amigos, hoy les traigo un gran video de gilada. Esa voz metálica que suena como si lo hubiese grabado un robot con resaca se llama Jorge y probablemente sea el locutor de muchos de tus recuerdos. Lo raro de todo esto es que esa voz no fue diseñada para que mires videos del GTA Mixed Mod, sino para atenderte telefónicamente, y hoy vamos a ver quién era y de dónde salió todo esto. La historia arranca mucho antes de que exista YouTube. En los años 70, en Turín, cuando en el Centro de Estudios y Laboratorios de Telecomunicaciones, un grupo de ingenieros se obsesionó con algo que hoy parece obvio, fácil y rápido, pero que en ese momento era una cosa alienígena. Los tipos querían hacer hablar a una máquina. En 1975 hicieron una demostración que hoy suena a una pieza de museo. Un disco de vinilo simplón con una versión sintética de Frère Jacques, generada con un aparato llamado Musa. No pude encontrar exactamente esa canción, pero sí un demo grabado en un vinilo parecido que suena así. Buongiorno, mi presenti. Sono un calcolatore dell'Occent di Torino, il centro studi e laboratori di telecomunicazioni del gruppo Iristet. El bicho podía manejar varios canales de síntesis en paralelo y seguramente en esa época dejó a más de uno con los calzones volando. A partir de ahí el trabajo se volvió mucho menos romántico y más pesado. Había que juntar dífonos, o sea, parejas de sonidos, etiquetarlos, ajustar reglas lingüísticas, construir el hardware para que todo esto funcione, testear si una fase se entiende con el ruido de línea, y así hasta que en los 90 sacaron Eloquence, un sintetizador que funcionaba con DOS, Windows y Unix y que servía, entre otras cosas, para tarjetas telefónicas con muchos canales. Y a fines de esa misma década empezaron a jugar con unidades de audio más largas. Entonces, Loquendo como empresa se formalizó en 2001 ya como filial de Telecom Italia. Era una apuesta comercial con oficina, todo el protocolo, y la cosa era bien clarita. Había que vender voces sintéticas como parte de un paquete de productividad y la voz tenía que ser neutra, clara y consistente. No se le podía escapar ningún acento de atrevido y tenía que sonar seria aunque estuviese leyendo. Su saldo es insuficiente. Y en realidad Loquendo no inventó una voz de la nada, no es un fantasma atrapado en el código. Lo que hacía, pero simplificándolo un montón, era como un collage. Grababan a una persona diciendo miles de fragmentos, sílabas, palabras o pedazos de las mismas, y los guardaban en una base enorme, y después el algoritmo tenía que elegir qué pedacito usar para componer cada frase. Pensalo como construir una pared con ladrillos reciclados. Si tenés el ladrillo exacto queda prolijo, y si te falta te va a tocar improvisar con lo que hay y después ver cómo disimularlo. Eso explica dos cosas al mismo tiempo: por qué la voz era tan predecible ¿Y por qué a veces tiraba esas pausas raras, como si el narrador estuviera respirando por un puerto USB? La cosa era más o menos así. El programita elegía el fragmento más adecuado y trataba de editarlo lo menos posible. Estiraba un poquito, comprimía otro poquito, empalmaba y chavo hasta mañana. Eso entregaba una claridad y una planitud que en un call center era útil, pero en YouTube esa planitud se volvió una personalidad. Eso sucede gracias a un fenómeno llamado el valle inquietante de Masaharu Mori. Y básicamente dice que cuando algo artificial se acerca demasiado a lo humano pero no llega del todo, te da rechazo. Con Loquendo pasa una cosa rara, porque no intentaba engañarte. Sonaba lo suficientemente mecánico como para que nadie creyera que era una persona, pero lo suficientemente articulado para no romperte la ilusión. Hizo que te parezca cercano, pero no tanto como para que te dé miedito. Loquendo tenía un catálogo enorme con voces en un montón de idiomas. La comunidad hispana terminó adoptando a Jorge como si fuera el default universal. Ese soy yo, hijos de su chingada madre. Y lo más humano es que Jorge, en realidad, era humano. Detrás del había un actor de carne y hueso leyendo listas interminables en un estudio sin tener ni idea de que años después esa misma voz iba a narrar creepypastas. En 2007, en un blog de telefonía, por lo que pude encontrar, se publicó que el doblador catalán Abel Folk era la voz detrás de Jorge. Hay detalles que quedan medio a las sombras porque esos contratos suelen ser bastante cerrados, pero la cosa es más o menos así. I sóc jo, és veritat, és Però què és veritat. això? Explica'ns-ho, Isabel. Això és una empresa italiana que, junt amb una universitat, van desenvolupar un programa de sintetitzador de veu. Aleshores han aconseguit, després d'una feina esplèndida, un programa que tu escrius qualsevol cosa i hi ha unes veus allà gravades que ho llegeixen, ho locuten. I hi ha molts idiomes i diverses persones i dels dos sexes per cada idioma. I hi ha una de les veus, catalana i castellana, que sóc jo. Que ets tu? Sí. I això va ser una feina interessant, que es va fer junt d'acord amb la Universitat de Barcelona per desenvolupar aquest programa, que és molt extens i molt complicat i molt d'allò, però realment han aconseguit... Boníssim. No és perfecte, perquè
Espera, Hi ha espera. algun saltet És que- de... Ya. Alguien grabó miles de trozos y después el software los cortó, los clasificó y los rearmó como un personaje y así nacieron todas las voces. Ahora, ¿cómo un avatar corporativo termina relatando los Top 10 juegos de furros mamalones cancelados. o cómo descargar el GTA San Andreas? ¿Cómo viaja eso del Mediterráneo al Titicaca, al Paraná o al Orinoco y termina en la computadora de un pibe de qué sé yo, 15 años que te salva la vida con un tutorial? Hasta mediados de los 2000 la síntesis de voz era cara y se licenciaba solamente a empresas, se vendía con un soporte y era una cosa más de manual y factura. Esa industria seria, digamos, era la que yo que sé, manejaban los GPS que te leían la calle sin trabarse, que los cajeros automáticos pudieran hablar sin distraerte, lectores de libros electrónicos, sistemas para anunciar los turnos a los hospitales y ese tipo de cosas. Pero un día el código de Loquendo se filtró, aparecieron versiones piratas, cracks y herramientas tipo Textaloud que lo volvían mucho más fácil de usar. Era un ecosistema medio mugriento pero funcionaba y ofrecía algo que en esa época era oro: audio limpio sin micrófono, sin ruido de fondo, sin cara, sin acento, sin edad y sin vergüenza. Durante una época ese fenómeno fue tan grande que se les empezó a decir loquenderos. El primer video etiquetado como tal que pude encontrar tiene 2400 reproducciones y era este. Yeah. La hostia puta. Estamos aquí votando con nuestros bugas y nuestras nenas. Estamos aquí, que se entere toda la peña. Venga, haced votar esos bugas. Esquivo a los locales, porque este lleva tetas, aparte el de atrás también es proxeneta. El video en sí no fue una sensación. Más que una buena idea que el resto copió, fue la misma idea en muchas cabezas al mismo tiempo. Tutoriales hechos con capturas, imágenes estáticas, creepypastas copiados de foros, top 10 armado en medio de las corridas, todo pedía una narración. Y entonces Movie Maker o Sony Vegas eran el taller y Don Jorge era la voz a la que se le veía la raja cuando se agachaba. Yo creo que funcionó porque Loquendo era como una máscara. Esa voz te permitía decir cosas que con tu voz real te daría pudor. Yo qué sé, criticar una película, bardear un juego, contar una historia de terror, hacerte el canchero, lo que se te ocurra. En sociología existe el efecto Proteus, que es básicamente cambiar tu conducta según el avatar que ocupes. Con Jorge, mucha gente se animó a ser más directa, más sarcástica y más filosa. No era que el software fuese un terapeuta, sino que te permitía cierta distancia, te protegía del ridículo. ¿O por qué te pensás que yo soy un PNG de una pera fumada? También existe una lectura un poco más amplia que a mí me parece clave para todo esto. El filósofo Peter Paul Verbeek. habla de la mediación técnica. Los artefactos ejecutan órdenes y de paso moldean cómo nos relacionamos. Y Loquendo lo hizo sin querer. En foros y canales apareció con un idioma propio, los el inglés mal pronunciado y ese sonidito al final del XD, que los dejaban a propósito porque la audiencia ya se los esperaban y así se fue fundando un lenguaje compartido. Y esa voz, al no tener cuerpo, niveló un montón las cosas. En la misma frase podía convivir un pibe en un ciber en Montevideo y una mina en Monterrey. No se notaba ni la edad, ni la clase social, ni el acento. No digo que borrara las jerarquías del mundo, ojalá, pero sí armó un espacio raro donde lo importante era el texto y el timing del chiste. Loquendo ofrecía un abanico enorme. Folletos de la empresa presumían más de 30 idiomas y docenas de voces con variantes para Colombia, México, Chile y Argentina. Cada voz implicaba grabaciones propias, reglas prosódicas, ajustes específicos y aún así terminó dominando una sola. Jorge se volvió la lengua franca por una suma de accidentes. Lo piratearon antes, circuló más y su neutralidad peninsular calzaba con el humor de la época. El bug terminó siendo la feature y es que a veces internet termina eligiendo un estándar por cansancio. Loquendo fue absorbida en 2011 por Nuance Communications y una década más tarde Microsoft compró Nuance junto con ese catálogo de voces y tecnología. La marca se fue borroneando, las páginas oficiales cambiaron y cada vez era más difícil conseguir una copia legal. Lo que quedaba dando vueltas eran versiones viejas, craqueadas, con algún instalador medio dudoso y así fue como Jorge terminó pasando de un producto a un fantasma. Y el mundo avanzó. Hoy la síntesis de voz se movió hacia modelos neuronales que aprenden patrones de millones de horas de audio y generan voces casi indistinguibles de la humana. Yo qué sé, WaveNet, Tacotron... Se llama Tacotron en serio. Y toda esa bola subieron la vara. Y ahora tenés servicios como Eleven Labs que te clonan la voz por poca plata. Pero ¿te acordás lo que te dije de Masaharu Mori y el Valle Inquietante? Cuando la voz es demasiado perfecta, a veces te da rechazo. No siempre, pero pasa. Jorge, en cambio, no intentaba pasar por humano. Era rarísimo, pero era un raro reconocible. Tenía fallas consistentes y las mismas se volvieron un estilo. Por eso todavía hay más gente que elige esa herramienta aunque tenga opciones mejores. Más que por presupuestos por marca personal. En 2006, hablar de Loquendo
Kendo no es necesariamente hablar del pasado. Muchos creadores piolas lo siguen usando, pero bueno, la empresa como tal ya no existe. Sin embargo, la voz sigue apareciendo por todos lados. Hay generadores online que imitan el timbre, comunidades que restauran las versiones viejas y tutoriales de cómo hacerlo andar en sistemas modernos. Más que una cosa nostálgica, me parece una declaración de personalidad. Usarlo Kendo hoy, irónicamente, es plantar una bandera contra el avance desmedido de la IA y creo yo que evitar sentirnos reemplazables. Sigo sin entender cómo un software serio terminó en cualquier cosa, pero no es la primera vez que pasa. Jorge no es viejo, es legendario y como todas las leyendas, seguirá vivo mientras todos lo recordemos.